grabación, me parece que ya inició. Pues lo de siempre, ¿no? Les estoy advirtiendo que estoy grabando la reunión. Vamos a tratar de hacer las preguntas hasta el final. Apagar nuestros micrófonos para que pues se grabe la conferencia y ustedes la tengan disponible después para poderla ver, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos el anuncio de privacidad de que los estamos grabando, entonces vamos a empezar. Pues vamos a ver el tema de dinámica de poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, en esta conferencia o en esta sesión vamos a ver qué es la dinámica de poblaciones, algunas diferencias de poblaciones y animales y vegetales. Bueno, esto hasta el final está aquí, pero al final vamos a ver algunas diferencias entre las poblaciones animales y vegetales, qué es la tasa finita y la tasa instantánea de crecimiento poblacional. Ya les dimos la definición de tasa de crecimiento poblacional. Esa definición que les di es la tasa finita de crecimiento poblacional. Ahorita lo van a ver. Es exactamente lo mismo. La tasa finita es la definición que ustedes ya conocen. Y la tasa instantánea es simplemente el logaritmo natural de la tasa finita. Vamos a ver algunos modelos de crecimiento poblacional. Los tres principales son el crecimiento exponencial, el crecimiento malthusiano y el crecimiento dependiente de la densidad, que también se le llama sigmoidal. Entonces vamos allá, vamos al tema. Bueno, acá tenemos ejemplo de una población que a 10 tiempos, en 10 periodos de tiempo, hicimos censos y estimamos los tamaños poblacionales. Ustedes ven, al tiempo 0 había 5,000 individuos, al tiempo 1, 4,998, es decir, disminuyó un poquito. Al siguiente periodo vemos que hay 5,500 individuos, entonces creció. Entonces vemos que entre el tiempo 0 y el tiempo 1, la población disminuyó un poco. ¿Qué pasa con la tasa finita de crecimiento? Que también se le llama lambda, la letra griega, pues que es menor a 1. Está muy cerca de 1 porque disminuyó muy poco, pero es menor a 1. Y la tasa instantánea de crecimiento poblacional es negativa. También está muy cerca de 0, pero sigue siendo negativa. Es decir, la población cambió muy poquito, pero cambió. Y ese cambio fue a decrecer, fue en decrecimiento. Entonces, la tasa finita es 1 cuando la población se mantiene, más de 1 cuando crece y menos de 1, en este caso 0.9996, pero aún así es menos que 1 porque disminuyó. Vemos que al siguiente año, o al siguiente periodo de tiempo, perdón, hay 4,998 individuos al inicio de ese periodo de tiempo, pero al inicio del siguiente periodo hay 5,500. Quiere decir que del tiempo 1 al tiempo 2, es decir, la tasa de crecimiento al tiempo 1 es de aumentar, o la tendencia de la población es de aumentar. De 4,998 aumentó a 5,500. Por lo tanto, vemos que su tasa finita de crecimiento es mayor que 1. Usted me va a decir, bueno, es casi 1 porque es 1.1. Bueno, sí, pero es mayor que 1. Y por lo tanto, su tasa instantánea es positiva. También es un número pequeño, 0.096 o 0.0957. Es un número pequeño, pero aún así es positivo. Y así sucesivamente. Fíjense que en el último año no pudimos calcular su tasa finita ni su tasa instantánea, porque acuérdense que para que yo calcule la tasa finita, necesito el número de individuos con los que inició la población al tiempo siguiente, y no tengo ese dato. Entonces no lo puedo calcular, ¿sí? Puedo hacer una estimación de cuánto espero que sea esta tasa, pero no la puedo calcular la real porque no tengo los datos del año siguiente o el periodo de tiempo siguiente. Y acá tenemos la tasa finita de crecimiento poblacional, entre paréntesis lambda, la letra griega lambda. Acá está un ejemplo, ¿no? Si quiero calcular la lambda de 1995, tengo que esperarme
hasta el año siguiente, a ver con cuántos individuos inicia la población en el 96. Y entonces ese número del futuro lo divido entre el número de hoy, o más bien el tamaño de la población, de la lambda que quiero calcular, pues va a servir de dividendo. Y entonces siempre es así. El tamaño futuro va a ir arriba y lo vamos a dividir entre el tamaño del año del que queremos calcular la lambda. La tasa instantánea de crecimiento poblacional es solamente el logaritmo natural de la tasa finita y se apoda R o se simboliza con una R minúscula, ¿sí? Y esta tasa instantánea se usa para muchas cosas, ¿no? A los matemáticos y a los que hacen modelación matemática, pues les gusta más trabajar o les gusta mucho trabajar con logaritmos por sus propiedades, ¿no? Que se ahorran tiempo de cómputo, etcétera. Bueno, esto ya lo dijimos muchas veces, pero no está de más repetirlo. Cuando la población aumenta, la lambda va a ser mayor a 1. Si la población disminuye, la lambda va a ser menor a 1. Y si la población se mantiene, o sea, si teníamos 5,000 y al año siguiente tenemos otra vez 5,000, va a ser igual a 1. La tasa instantánea, es decir, la R, es positiva cuando la población aumenta. Si la población disminuye, va a ser un número negativo. Y si la población ni aumenta ni disminuye, es decir, la población no cambia para nada, va a ser 0. Entonces la R va a ser negativo, positiva o 0, dependiendo si la población crece, decrece o se mantiene. Y la lambda va a ser mayor a 1, 1 o menor a 1, pero siempre, la lambda siempre son números positivos, ¿sí? Vamos a tener números pequeñitos, 0.000, quiere decir, si tenemos menos de 1, quiere decir que la población disminuye, pero siempre va a ser un número positivo. Contrario a la tasa instantánea, que es la R puede ser negativo cuando la población decrece. Acá tenemos un ejemplo de una población, cómo se comporta en el tiempo. No sé si ustedes pueden ver, pero en el eje horizontal, es decir, en el de abajo, en la X es el tiempo. Y en la Y, o en el vertical, es el tamaño de las poblaciones. Fíjense, al inicio crece la población. Durante todo este periodo que está creciendo la población, la lambda es mayor a 1, es 1.05, y la R es positiva. Vemos en el siguiente, a partir de el periodo 10 hasta el periodo por ahí del 18 o 20, la población disminuye. La lambda está cerquita de 1, es 0.98, pero aún así es menor a 1. Entonces vemos que la población está disminuyendo durante todos esos periodos de tiempo. Y la R es negativa. Es pequeñita, es decir, no está decreciendo tan rápido, pero siempre es negativa. Hay un decrecimiento, es R menos 0.02. Fíjense que después la población sigue disminuyendo, pero a un ritmo más acelerado. La caída es más drástica. Vemos, por lo tanto, que la lambda es menor que 1, pero bastante menor que 1, ¿no? En una teníamos una caída de 0.98, en la lambda de 0.87. Digo, en el siguiente, donde vemos que la disminución es más rápida o más drástica, tenemos una lambda de 0.87. Y la R es negativa, pero con un valor absoluto mayor de 0.14. Fíjense, cuando la caída era, vamos a decir, paulatina, es menos 0.02. O sea, es un valor bastante pequeñito, su valor absoluto. R menos 0.14 ya es bastante más grande, siempre negativo, pero y tenemos una caída mucho más drástica. Y luego del año 20 hasta el año 30, que es cuando tenemos datos,
vemos que la población no cambia, se mantiene en 800 individuos. Durante todo este tiempo que se ha mantenido, la lambda es de 1, es decir, la población no está cambiando, y la R, que es la tasa instantánea, es 0. Quiere decir que no está cambiando. Pasamos al siguiente tema, que son los modelos teóricos de crecimiento poblacional. Vamos a ver 3 principales modelos o familias de modelos teóricos de crecimiento poblacional. Vamos a ver el crecimiento exponencial, el crecimiento malthusiano y el crecimiento dependiente de la densidad o denso dependiente o modelo sigmoidal. Vamos a ver por qué tiene estos nombres. Ahorita lo vamos a ver. Este es el ejemplo del primer modelo que les dije, el modelo de crecimiento exponencial. Vemos que durante todo el tiempo de este crecimiento, esta población, su lambda y su R no cambian. Y acá vemos 2 poblaciones que tienen el mismo tamaño inicial, pero uno crece a un ritmo o a una tasa de 1.08 de lambda o de tasa finita de crecimiento y el otro una lambda de 1.05, ¿no? Este ejemplo es para que ustedes vean que con una pequeña diferencia en la lambda y tenemos la misma población al tiempo 0, la misma población inicial, fíjense cómo se van despegando y cada vez va variando más y más, ¿no? O sea, parecería ser que es una velocidad casi idéntica de crecimiento poblacional, pero con un poquito más alta que sea la lambda, mientras más pasa el tiempo, más diferentes van a ser los crecimientos, ¿no? Fíjense, al principio van teniendo diferencias, pero esas diferencias son mínimas, pero con el tiempo esas diferencias se van agrandando, ¿no? Y eso es una diferencia muy pequeña en la tasa finita de crecimiento poblacional. Bueno, entonces, este es el crecimiento exponencial. En el crecimiento exponencial, las tasas de crecimiento son constantes. Es decir, no cambian de un año al otro. Siempre van a ser o positivas o negativas, pero bueno, si estamos hablando de la R positiva o negativa, o si estamos hablando de la lambda, va a ser mayor o menor que 1, pero siempre van a ser constantes. Entonces, cuando tenemos una lambda mayor a 1 o una R positiva, lo que vamos a tener es esta curva de crecimiento. El crecimiento será uniformemente acelerado. Si R es positivo, va a haber un aumento exponencial, por eso su nombre. Si R o la tasa finita de crecimiento es negativa, habrá una disminución exponencial. Vamos a tener una curva, pero hacia abajo. Y si R es igual a 0, lo que vamos a tener es una línea recta en el tiempo. Lo que habíamos visto, ¿no? R igual a 0. El número de individuos va a ser el mismo cada vez que los volvamos a contar, en todos los periodos de tiempo. Bueno, es lo que tenemos acá, ¿no? Donde la lambda es mayor que 1, que es en estos dos casos, la R siempre va a ser positiva. La R es la tasa instantánea de crecimiento poblacional. La lambda es la tasa finita. Bueno, con esta formulita que dice NT es el tiempo, es el tamaño poblacional al tiempo que lo queramos calcular, ¿no? Con que conozcamos cuál es la población inicial, cuál es la lambda, ya podemos saber cuál va a ser el tamaño en el futuro. Lo único que tenemos que saber es, bueno, si quiero saber cuál va a ser la población al tiempo 20, pues solo multiplico lambda. La lambda la elevo a 20, lambda a la 20, y lo multiplico por el tamaño inicial de la población, o el tamaño a tiempo 0, y ya puedo estimar cuál va a ser la población al tiempo 20. ¿Sí? El crecimiento malthusiano, lo que vamos a tener es una alternancia de periodos cortos, bueno, pueden ser más o menos cortos o largos, de crecimiento tipo exponencial, con periodos cortos de una disminución muy drástica de las poblaciones. Si ustedes lo ven en los libros de ecología,
les van a hablar la clásica forma de sierra o serrucho o de dientes de tiburón, porque vamos a ver estas subidas y bajadas en el tiempo. Y esto es típico de organismos, por ejemplo, los mosquitos o las langostas, de organismos tipo R, que sufren cambios drásticos cuando cambia el ambiente, ¿no? Y en los climas donde hay cambios ambientales o cambios estacionales muy marcados, por ejemplo, acá en el norte de Yucatán tenemos una estación muy lluviosa y una estación súper seca. Y así vemos que las poblaciones de mosquitos aumentan apenas empiezan las lluvias y disminuyen drásticamente, por lo menos donde no hay agua, disminuyen drásticamente durante la época de sequías. Y ahí nos vamos todos los años, ¿no? Aumenta y disminuye drásticamente, ¿no? Las tasas de crecimiento, por lo tanto, son controladas por las condiciones del hábitat. Es muy difícil controlar este tipo de poblaciones con depredadores generalistas o con competencia de otros organismos similares. Es muy difícil porque nunca llegan a alcanzar su capacidad de carga. Ahorita vamos a ver qué es eso de capacidad de carga, pero vamos a dar una definición así general rápida. La capacidad de carga es si el ambiente está estable, si el ambiente no cambia muy drásticamente, el tamaño de la población que puede sostener ese ambiente de cualquier organismo se llama capacidad de carga. Entonces, bueno, los organismos se supone que estos tipos de organismos nunca llegan a alcanzar la capacidad de carga. Vamos a decir, los mosquitos están aumentando su tamaño poblacional cuando ya de repente llega la sequía y sufren esa drástica mortalidad o drástica disminución de sus tamaños poblacionales, ¿no? Es lo que dice la teoría. A lo mejor en un hábitat donde haya humedad todo el tiempo, sí vamos a tener el problema de que los mosquitos alcancen su capacidad de carga, es decir, vamos a llegar a tener el máximo número de organismos que pueda sostener ese hábitat, lo va a llegar a alcanzar. Pero si hay cambios estacionales, se supone que las poblaciones nunca van a alcanzar esa capacidad de carga. Por eso les decía que los organismos tipo R, para controlarlos hay que controlar su hábitat. ¿Qué intentamos hacer para controlar las poblaciones de mosquitos, por lo menos en las ciudades? Pues es que no haya cuerpos de agua artificiales donde se puedan reproducir, o si necesitamos tener una piscina o algo así, pues estarla limpiando, estarle filtrando para que... Normalmente, bueno, las piscinas son ambientes muy hostiles porque las están filtrando, les están metiendo productos químicos, etcétera, ¿no? Pero cualquier charco, cualquier cosa así, tenemos que estar cuidando que no se estén reproduciendo los mosquitos, ¿no? Bueno, llegamos al tercer modelo o familia de modelos de crecimiento teórico poblacional, que es el modelo densodependiente, que también se llama modelo dependiente de la densidad, o modelo sigmoidal. Entonces, en este crecimiento o en este modelo, las tasas de crecimiento no son uniformes. Al principio es una tasa de crecimiento acelerada cuando hay pocos organismos en el hábitat, pero conforme el hábitat se va saturando, conforme vamos teniendo bastante competencia intraespecífica, es decir, conforme los organismos ya empiezan a competir con los de su misma especie, vamos a ver que disminuye la tasa de crecimiento poblacional. ¿Por qué es esto? Pues porque cuando hay una población muy densa, empieza a haber pues competencia por pareja, empieza a haber competencia por territorio, competencia por recursos alimenticios, empieza a haber algo que conocemos muy bien, alta eficiencia en la transmisión de enfermedades, en la propagación de enfermedades. Entonces todo eso empieza a hacer que aumente la mortalidad y también puede hacer que disminuya la fecundidad, pues si hay escasez de alimentos, si hay escasez de sitios para anidar, pues se va a reproducir menos exitosamente esa población.
Tenemos, este es el gráfico que representa el crecimiento sigmoidal, que también se le llama crecimiento denso-dependiente. Se supone que al principio una población, cuando llega a un hábitat nuevo en el que no hay ningún organismo de su misma especie, crece aceleradamente y es lo que vemos al principio. Vemos que al principio el crecimiento se parece mucho al crecimiento exponencial. Del tiempo 1, en el eje horizontal o en la rayita acostada, tenemos el tiempo y en el eje vertical tenemos el tamaño de la población. Fíjense en los tiempos 0, 1, 2, 3, hasta el tiempo más o menos 11, fíjense un crecimiento que se parece mucho al crecimiento exponencial. Sin embargo, del tiempo 11, 12 y 13 vemos que se empieza a desacelerar esa tasa de crecimiento de la población, de tal forma que cuando llegamos a 800 individuos, en este caso, el crecimiento es 0 cuando estamos hablando de la tasa instantánea, o tiene una lambda de 1, es decir, no hay cambios en la población. Y esto es lo que se le llama crecimiento de tipo sigmoidal o crecimiento denso dependiente. Fíjense que acá hay unas letritas rojas, donde dice tamaño poblacional, hay unas letritas rojas que está la letra K y la letra K dividida entre 2. Bueno, la letra K mayúscula es el símbolo de lo que habíamos hablado, de la capacidad de carga del ambiente o de la capacidad de carga del hábitat. Se define como el número de individuos o el máximo número de individuos que puede soportar un tipo de hábitat de cierta población o de cierta especie, ¿no? En este ejemplo es de 800 individuos, pero obviamente depende del tamaño y de la calidad del hábitat y de la población o de la especie de la que estemos hablando. A lo mejor un hábitat puede sostener 800 conejos, pero solo puede sostener 40 vacas, pero puede sostener 8,000 grillos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la capacidad de carga es el número máximo de individuos de una especie o población que puede soportar un hábitat. Y K entre 2 es simplemente la mitad de ese número. Y más adelante vamos a ver por qué la mitad de la capacidad de carga, por qué es importante en este tipo de modelos. Bueno, lo que les estaba diciendo, en el modelo sigmoidal tenemos diferentes fases de crecimiento. Acá dice 4 fases, ¿no? En la primera fase, que termina acá donde está esta raya verde, allá termina la primera fase. En la primera fase tenemos un crecimiento acelerado muy parecido al crecimiento exponencial. En la segunda fase, que está entre las líneas verde y la línea anaranjada, tenemos que hay una desaceleración, es decir, hay una disminución en la lambda o hay una disminución en la tasa finita o instantánea también de crecimiento poblacional. Hay una desaceleración. La población sigue creciendo, pero más lentamente, no tan rápido, ¿no? Esa desaceleración, a partir de la línea roja en adelante, ya tenemos una fase estacionaria. Vemos que la población ya alcanzó su capacidad de carga y por lo tanto las poblaciones ya no cambian, ya no aumentan ni disminuyen. Obviamente que nosotros cuando hagamos censos poblacionales no vamos a ver este gráfico que se cumple. Esto solo lo observamos cuando introducimos una especie a un hábitat que está completamente inexplorado. Cuando una población coloniza un nuevo hábitat donde no había llegado antes. Entonces es lo que tenemos, un crecimiento rápido o exponencial. Y si se llega a alcanzar la capacidad de carga, lo que tenemos es una estabilidad. Entonces, en poblaciones que hace muchos años que ya se establecieron, hace muchísimas generaciones que ya se establecieron en un sitio, lo que vamos a observar es más o menos esas fluctuaciones alrededor de la capacidad de carga. De nuevo, esto es lo que dice la teoría, ¿no? No se casen con eso.
Este diagrama de flujo más o menos nos explica cómo funciona o cuáles son las bases biológicas de este crecimiento sigmoidal, ¿no? Fíjense que cuando la tasa de natalidad aumenta, la población aumenta también. O sea, conforme la tasa de natalidad hace que aumente, obviamente, si nacen más bebés, hace que crezca más rápido el tamaño de la población. Sin embargo, cuando la población aumenta, pues una sobrepoblación hace que disminuya la fecundidad o la natalidad. Entonces acá hay una retroalimentación, se le llama retroalimentación negativa, porque son de diferentes signos, ¿no? La natalidad hace que aumente el tamaño poblacional, o la tasa de fecundidad hace que aumente el tamaño poblacional, pero un aumento en la población hace que disminuya la fecundidad. Entonces son de diferentes signos, ¿no? La natalidad influye positivamente sobre el tamaño de la población, pero el tamaño de la población influye negativamente o incide negativamente sobre la tasa de fecundidad. Entonces, por eso tenemos esa fluctuación, ¿no? Una población muy pequeña, pues hace que no disminuya o que disminuya muy poco la fecundidad. Y entonces esta fecundidad puede aumentar. Si la población es pequeña, la fecundidad puede aumentar. Pero si la fecundidad produce que la población crezca demasiado, una población ya demasiado grande, ya entonces sí empieza a afectar intensamente la tasa de fecundidad. Entonces acá hay un lazo de retroalimentación negativo, ¿no? El tamaño de la población también, cuando hay unas poblaciones muy grandes, ¿cómo se llama? Bueno, muy densas, hace que aumenten las tasas de mortalidad por todas las causas que ya comentamos, ¿no? Pues la eficiencia en la transmisión de enfermedades, la competencia por todo tipo de recursos. También poblaciones muy grandes puede hacer que poblaciones de depredadores se fijen en esas poblaciones. O sea, a lo mejor no es su presa favorita, pero si es un tamaño de población muy grande, puede causar que los depredadores pues migren hacia ese territorio para aprovechar ese recurso, ¿no? Entonces acá, conforme aumenta la población, puede aumentar las tasas de mortalidad, ¿no? Y obviamente, conforme la tasa de mortalidad aumenta, hace que disminuya el tamaño de la población. Entonces también acá hay un lazo. Se llama lazo porque una variable influye en la otra y esta a su vez influye en la primera. Entonces tenemos un lazo de retroalimentación, pero también es de retroalimentación negativa porque tenemos que los símbolos en estas flechas o las influencias son contrarias, ¿no? Aquí aumenta y acá disminuye. O sea, esta variable hace que esta variable aumente, pero esta variable a su vez hace que la primera variable disminuya. Entonces, bueno, esta es una representación gráfica. Conforme aumenta el tamaño poblacional, aumenta la mortalidad, pero también hace que disminuya la fecundidad o natalidad, ¿no? Y donde se encuentran, donde la fecundidad y la mortalidad llegan a ser iguales, es donde se establece la capacidad de carga, ¿no? En este ejemplo son 800 organismos, pero ya les dije que depende del hábitat y del organismo que estemos hablando. Y acá es lo que tenemos, ¿no? Otra vez, la mitad de la capacidad de carga. Dijimos que íbamos a explicar por qué es importante la mitad de la capacidad de carga. Bueno, simplemente la mitad de la capacidad de carga es donde se alcanza la mayor velocidad de crecimiento. Cuando la población aumenta más allá de la mitad de la capacidad de carga, empieza a crecer, pero más lentamente. Entonces, donde alcanzamos el mayor crecimiento o la mayor producción de biomasa o la mayor producción de individuos por unidad de tiempo es cuando la población está a la mitad de su capacidad de carga, ¿sí? Conforme nos acercamos a la capacidad de carga de la población, esa velocidad de crecimiento
o esa productividad, ese aumento de la biomasa o ese aumento de del número de individuos por unidad de tiempo va a hacerse más y más lento, hasta que llega un momento que cuando ya se alcanzó la capacidad de carga, ya no se producen ni más biomasa ni más individuos, simplemente se mantiene la que hay, es decir, 800 individuos. Entonces, por eso es muy importante, por ejemplo, saber cuál es la capacidad de carga para saber que la población a la mitad de su capacidad de carga va a tener su máxima tasa de crecimiento poblacional. De nuevo, estos son modelos teóricos que nos sirven para comprender un poquito más la naturaleza, pero que no se cumplen a rajatabla en todos los casos. En muchos casos, pues, no se cumplirá. Bueno, y lo que dijimos que íbamos a hablar de algunas de las diferencias de estudiar poblaciones vegetales y poblaciones animales. Bueno, ustedes sabrán si han hecho prácticas de entomología o prácticas de vertebrados, que los animales para muestrearlos, pues tenemos que poner trampas, ya sea cámaras fotográficas o jaulas o pitfalls, dependiendo del organismo que estemos hablando, o perseguirlos como con una red, como Bob Esponja. Entonces, pues ya desde ahí empiezan las diferencias, ¿no? En los estudios. Las plantas, pues por lo general son organismos sésiles. Las plantas no están huyendo del investigador. Las podemos medir, podemos marcar una parcelita y medir todos los individuos que queramos y verlos en el tiempo, ¿no? Regreso al año siguiente a ver cuáles se murieron, cuáles crecieron, si hay nuevos individuos que hayan germinado. Los animales por lo general son móviles. También hay muchos animales sésiles. Muchos de los animales sésiles se estudian con los mismos métodos que se crearon para estudiar las plantas. Entonces, bueno, los animales por lo general son móviles, tienen crecimiento de tipo individual. En el crecimiento modular, por ejemplo, cuando estudiamos pasto, en el pasto no podemos saber dónde empieza un individuo y dónde acaba el siguiente de la misma especie, ¿no? Entonces, lo estudiamos como si todo fuera un solo individuo y vamos a medir su biomasa o su cobertura, porque es un organismo de tipo modular. A lo mejor se reproduce de forma asexual eh, y va produciendo nuevos individuos, ¿no? Entonces es un crecimiento modular. En el crecimiento modular es como el crecimiento de los árboles o de los arrecifes, ¿no? Que es aumento de unidades iguales, ¿no? En el caso de los árboles, pues son ramas. Entonces, podemos hacer el estudio demográfico o el estudio poblacional de las ramas de un solo árbol, como si fueran individuos, ¿no? Y en el caso de los animales, no podemos contar, por ejemplo, si estamos estudiando peces o roedores, pues no vamos a contar cuánto va a aumentar el roedor, de cuántas patas nuevas le van a crecer o cuántos nuevos clones va a tener, porque no crecen de esa forma, ¿no? Tienen nuevos hijitos y cada hijo es un individuo. Por eso es crecimiento individual. Y en general, en los animales, eh, podemos contar cuántos individuos hay, ¿no? Excepto en esas excepciones que les estoy diciendo, algunos organismos sésiles como las esponjas o los corales, que bueno, lo que contamos son, en lugar de individuos, las colonias, y las colonias crecen de forma modular. Bueno, en las plantas lo más importante es la competencia por luz y espacio, principalmente por luz, ¿no? Vemos que los árboles dominantes son los más altos y que pueden crecer más densamente y suprimen la productividad inmediatamente debajo de su copa, ¿no? Entonces, bueno, es el principal factor limitante o de competencia puede ser el espacio o la luz, ¿no? También compiten por nutrientes del suelo, pero es más intensa la competencia por luz. Y competencia por luz le hace competencia por el espacio, ¿no? Por ocupar un buen espacio para llegar a la luz y para taparle la luz a los otros organismos, ¿no?
En los animales la competencia más fuerte es con organismos del mismo nivel trófico, obviamente, ¿no? Los carnívoros pues compiten con otros carnívoros, no van a competir con herbívoros, al contrario, los herbívoros les sirven de alimento. Y los herbívoros pueden competir, o sus probables competidores más cercanos pues son otros herbívoros. Y bueno, en general en las plantas es más importante el tamaño o la etapa en la que está la planta que su edad cronológica. Cuando estamos estudiando animales, pues depende de qué organismo estemos estudiando. Puede ser más importante el tamaño del animal o puede ser más importante su edad cronológica, como cuando hablamos de mamíferos tipo ser humano o elefante, etcétera, pues es más importante su edad. Pero cuando estamos estudiando, por ejemplo, insectos, en lugar de su edad cronológica, lo que vemos es en qué etapa de vida está, si es huevo, si es pupa, los que tienen ninfa o los que tienen diferentes estadios larvales, etc. Y no es tan importante estudiar su edad cronológica como saber en qué etapa está. Bueno, acá tenemos un ejemplo de crecimiento modular, ¿no? Una plantita que produce nuevos, vamos a decir entre comillas, nuevos individuos por medio de esquejes o por, en este caso son ramas, ¿no? Ya no me acuerdo el crecimiento especializado, pero esas ramas cuando tocan el suelo, les salen raicitas y al salirle raicitas producen un nuevo individuo y ahí se puede ir, es un crecimiento iterado, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es un solo individuo genético que está produciendo diferentes módulos o diferentes individuos, vamos a decir, fenotípicos, ¿no? Es un individuo genético porque todos tienen más o menos el genoma, se puede decir que es prácticamente el mismo. Y bueno, gracias por su atención. Espero que hayan comprendido. Si no han comprendido, de todas formas, podemos volver a ver el video. Entonces voy a suspender la grabación. Ya me llevé 44 minutos hablando.